Muy buenas tardes. Vamos a ver lo que es la estructura de un texto de divulgación científica. Como lo dice, divulgación científica son los diferentes descubrimientos que hacen o están realizando los científicos para poder dar información. Nos han escrito estas investigaciones, estos descubrimientos en textos de divulgación científica. La estructura del texto de divulgación científica es el título, donde orienta el tema científico del que se va a informar al público. Generalmente se redacta de tal manera que despierte curiosidad del lector y las ganas de saber sobre dicho tema. Entonces, como aquí ustedes están viendo, leyendo, observando, ustedes van a ver en textos de divulgación científica temas que son con títulos que llaman la atención a los lectores. Más adelante ustedes van a realizar una investigación científica y ustedes le tienen que poner un título que sea llamativo para que las demás personas que vayan a leer les demuestren interés. El LEA tiene la función de precisar el tema sobre el que se va a tratar el artículo y captar la atención del lector y encaminarla hacia el núcleo del tema. Entonces el LEA vamos a ver dentro de los textos que siempre nos dan unas indicaciones generales al principio de una o dos líneas. Vamos a precisar sobre el tema. Entonces, como les iba diciendo, ustedes van a hacer un texto de investigación científica. El tema va a ser cómo reventar palomitas de maíz. Entonces, el título es ese, cómo reventar palomitas de maíz. Entonces, a ese título ustedes le tienen que cambiar con algo más atractivo. El EAD es una breve explicación, van a explicar, van a precisar qué es lo que ustedes van a hacer, pero asimismo llamando la atención de la gente. ¿Cómo sería un ejemplo de LEAD para nuestro tema? Por ejemplo, vamos a ver la importancia de preparar bien unas palomitas de maíz. Así ustedes tienen que hacer su trabajo. En la introducción, aquí se comienza a tratar el tema. Se explican los antecedentes de las investigaciones que se han hecho. Se ubica temporal y espacialmente las investigaciones que se haya hecho. Entonces aquí, ustedes tienen que explicar los antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Lo que antes pasó. Y siempre vamos con esa pregunta. ¿Cómo descubrieron que el maíz revienta y por eso se hizo las palomitas de maíz o como aquí se le conoce en el Ecuador el canguil? Entonces ustedes tendrán que consultar el antecedente de lo que se llama el canguil, cómo se descubrió que al poner dentro de una olla con un poco de aceite, este maíz revienta y se convierte en unas sabrosas palomitas de maíz. Los antecedentes, lo de antes. Ubicar en la línea temporal y espacial. Entonces, esa ya queda. La introducción tienen que consultar. En el cuerpo se desarrolla el tema, se explica en qué ha consistido las investigaciones que se han realizado. Entonces, acá en el cuerpo, ustedes ya tienen que explicar en qué consiste la investigación, cómo se realizó la investigación y cuáles fueron los resultados que han arrojado las diferentes investigaciones, cuáles han sido las interrogantes que han surgido y cuáles han sido las investigaciones que se ha tratado de resolver. Entonces, acá, como ya hay una introducción en donde ustedes están consultando lo de antes,
Ahora, en el cuerpo ya es un desarrollo de la investigación que ustedes están realizando. En el cierre, muestra las interrogantes que aún queda o pueden mostrarse las investigaciones que siguen realizando con respecto a las secuencias de estos estudios y han tenido hasta ahora lo que falta por investigar. Entonces, ustedes, siguiendo este proceso, van a realizar la investigación y también la experimentación de cómo se revientan las palomitas de maíz. En el experimento, ustedes con la ayuda de su mamá o la ayuda de un adulto, o si ustedes ya pueden manejar lo que se llama la cocina, la olla, el aceite, ustedes van a hacer ese proceso de cómo reventar palomitas de maíz. Y a una persona les tienen que decir que por favor les tomen unas 2 o 3 fotos realizando el proceso de cómo se revientan las palomitas de maíz. También tenemos una planificación para escribir los pasos de un texto de divulgación científica. ¿Cómo redactar un artículo de divulgación científica? Nosotros tenemos que tener una planificación para poder escribir un texto de divulgación científica y vamos a ver lo que es la planificación. En la planificación vamos a responder a las preguntas. ¿Qué vamos a escribir? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Cómo debe ser este texto? ¿Qué diremos sobre el tema escogido? ¿Qué es lo que vamos a escribir? El tema que se les propuso. ¿Para qué? Para conocer un poco más cuál es la procedencia de esto que nosotros muchas veces no, lo saboreamos. Ahora, ¿cómo es lo que apareció? ¿Para quién? Para el público que son los estudiantes, sus compañeros. ¿Cómo debe ser ese texto? Debe ser claro, debe ser sencillo, debe estar bien formulado. ¿Qué diremos sobre el tema escogido? La consulta que ustedes realizaron. En la redacción se redacta las distintas partes de la estructura de los textos de divulgación científica, lo que vimos anteriormente. El título, el EA, la introducción, el cuerpo y el cierre. En la revisión vamos a releer el texto y considerar los aspectos ortográficos y gramaticales. Muy importante acá la ortografía, el aspecto gramatical, oraciones con sentido completo y autonomía sintáctica. ¿Qué es el sentido completo? Ya lo habíamos dicho, que es una oración en donde vamos a escribir con todas las palabras que se necesita escribir, no hablar entrecortado, sino que una oración con sentido completo. Y vamos a ver, para poder corregir, el lenguaje debe ser claro, no demasiado técnico, y ahí vamos viendo nosotros qué es la redacción de ustedes con sus propias palabras. Y por último tenemos la publicación, es la redacción del texto ya definitivo una vez que se ha corregido los errores. Entonces, ustedes antes de pasar a la hoja de la carpeta, ustedes tienen que ver que no tenga faltas ortográficas, que esté bien escrito, que esté con buena letra. En la actividad propuesta, el tema de investigación, cómo reventar palomitas de maíz. Las palomitas de maíz, aquí conocidas como canguil. 1. Realizar la consulta siguiendo los pasos. Los primeros pasos que vimos anteriormente. 2. Realizar el experimento de las palomitas de maíz. ¿Qué significa? Que ustedes van a reventar palomitas de maíz, van a observar qué es lo que pasa y qué es lo que, cuando ya terminan de reventar, qué es lo que pasó. ¿Reventaron todas? ¿No reventaron? ¿Se quemaron? Entonces,
Ustedes van a observar y realizar ese experimento. Con ayuda de alguna persona, la toma de evidencias y todo esto seguimos ubicando en la carpeta y van a presentar a sus compañeros. La fecha de la presentación es el día martes 30 de enero. Si ya tienen alguna duda, alguna pregunta, ustedes pueden escribir al grupo preguntando si algo ustedes no entendieron. La consulta es por medio del internet, porque más adelante nosotros vemos cómo hacer la búsqueda eficiente en el internet. Entonces ustedes, como ya son expertos en el manejo de las páginas web, ustedes van a consultar esto en el internet. Muchas gracias y a cumplir ustedes con sus tareas, ya que se nos acerca el fin de año y ustedes tienen que tener todas sus actividades realizadas.